Hola, ¿qué tal amigos, amigas chapines? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentren. Una vez más aquí su servidor Gerardo Huitrago. Vamos a reaccionar, vamos a reflexionar y sobre todo vamos a conocer un poco más acerca de su cultura y acerca de su historia. Justamente ahorita a las 2:27, 28 pm es donde vamos a conocer un poco más acerca de su historia. Pues como sabemos, es importante conocer la historia porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues como un buen persona que le gusta conocer tanto la historia de Latinoamérica, historia mexicana, historia guatemalteca, siempre es importante refrescar y pues tratar de conocer un poco más porque es muy, muy importante. En esta ocasión vamos a conocer acerca de, eso me queda en incógnita, ¿será cierto o no será cierto? Es Guatemala le regala el territorio a México, ¿sí se lo habrá regalado? ¿Se lo habrá vendido? ¿Quién sabe? En esta ocasión vamos a conocer un poco más. ¿Ya están listos? Yo estoy listo. No olviden suscribirse, ponerle like, manitas arriba y pues comentando para conocer un poco más. Yo ya estoy leyendo el libro de Los Hijos del Maíz que me recomendaron en videos anteriores. Entonces, ¿están listos? Una, dos, tres, comenzamos. Durante algunos años del siglo XIX se mantuvieron varias disputas territoriales con el vecino Guatemala, principalmente por Chiapas, el Soconusco y determinar en dónde exactamente iniciaba un país y terminaba el otro. Aunque este debía ser un tema central para ambos países, durante décadas nunca se molestaron en realizar las tareas para aclarar la situación, pues ambos estaban metidos en sus propios problemas, por lo que, a pesar de no solucionarse satisfactoriamente, de alguna manera consiguieron que las cosas funcionaran bien durante años. O al menos funcionaron medianamente bien hasta que el entonces presidente guatemalteco, Justo Rufino Barrios, empezó a tener deseos expansionistas de unir toda Centroamérica bajo una sola bandera, desde Chiapas hasta Costa Rica. Durante 1876, el gobierno guatemalteco combatió varios levantamientos en el territorio hondureño y salvadoreño, en apoyo a los que compartían la idea de una sola república centroamericana. Al triunfar en El Salvador, Barrios Bueno, para colocó empezar como aquí lo que presidente de aquel país a su ministro de estamos Hacienda, viendo, José María reflexionando y Samayoa, y conociendo es de cuando que ganó en Honduras hizo lo Guatemala mismo, designando a siempre su se amigo ha Marco Aurelio distinguido Soto. por su enorme riqueza cultural, sobre todo también de que está todo lleno de árboles, bueno, Honduras. Y pues esta parte de aquí, no sé si sea Guatemala o sea Honduras, no sé si ustedes chapines me pueden decir. Gerardo, fíjate que aquí en lo que se está viendo ahorita es parte de Honduras, oh, es parte de Guatemala. Ok, no olviden escribir para comentar y pues poder aprender un poco más de ustedes. Saben que aquí, más que yo estar investigando, reflexionando, dando mi punto de vista, la manera en cómo uno aprende más es con ustedes, para así poder conocer un poco más. A los que obligó a firmar el Tratado de Chalchuapa, con el que se garantizaba la Ay, Unión ustedes chapines me pueden Centroamericana, aun por cuando favor solo era el presidente de Guatemala y la Unión dar a era conocer un todavía poco más acerca de inexistente, Barrios Barrios, empezó a hacer realmente qué hizo concesiones este extremadamente señor generosas a los Barrios. extranjeros. Al parecer concesionó muchas cosas, concesionó muchas concesiones mineras a todos los extranjeros. Al parecer sus políticas eran muy neoliberales, muy entreguistas. Y para ustedes, ¿quién fue el presidente que realmente fue más nacionalista? Por toda Centroamérica, incluso llegando a ser entreguista. Por ejemplo, llegó a ofrecer el territorio guatemalteco o nicaragüense a Washington para que construyeran a través de él un canal interoceánico que sería administrado conjuntamente con Barrios, y para demostrar que su propuesta era seria, en 1879 ofreció a la venta diversas islas del Golfo de Honduras a Estados Unidos, islas que eran estratégicas para defender el futuro canal.
Si bien los Estados Unidos recibieron la propuesta con desinterés, ya que no querían compartir el canal con nadie, y menos con el general Barrios, empezaron a temer que el presidente guatemalteco le hiciera la misma propuesta a otras potencias, como Inglaterra o Francia. La postura de Washington era clara. Debían ser evasivos y no dar a Barrios la impresión de contar con su apoyo incondicional, pero tampoco debían decepcionarlo lo suficiente como para que buscara el respaldo de otras potencias. Al año siguiente, Barrios solicitó ayuda a Estados Unidos para crear la Federación Centroamericana, donde estarían todos los países del Istmo excepto Costa Rica, y ofreció todas las facilidades posibles para la construcción de un canal en Nicaragua, propuesta que fue ignorada una vez más. Para inicios de 1880, Barrios empezó a reclamar territorios al norte de su frontera. Particularmente, exigía a México el retorno de Chiapas y el Soconusco, que hacía varias décadas habían decidido federarse a México sin objeción guatemalteca. Barrios veía la necesidad de extender el territorio de Centroamérica para ser una nación fuerte y próspera, algo que no pasó desapercibido para el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz, que había enviado 1000 soldados al Soconusco y estaba por destinar 2000 más, movilización que tampoco pasó inadvertida para Estados Unidos, que buscando crear un canal interoceánico en la zona, no deseaba ningún conflicto. El 15 de junio de 1881, Guatemala solicitó la mediación estadounidense en el conflicto fronterizo con México, pues lo consideraban protector natural de la integridad centroamericana, indicando además que México había ignorado reiteradamente los intentos de buena voluntad guatemaltecos para delimitar la frontera y retornar Chiapas y Soconusco. Al saber de esta carta, México rechazó la mediación del tío Sam y acusó a Guatemala de tergiversar los hechos, pues era el país centroamericano quien no estaba respetando los acuerdos previos con los que se federó Chiapas y Soconusco a México. En este cruce de acusaciones, el entonces presidente estadounidense James Garfield se inclinó por apoyar a Guatemala, pues estaba interesado en la unión que tanto defendía Barrios y en crear un contrapeso para el creciente poder de México. No obstante, Garfield fue víctima de un ataque y su sustituto, Chester Arthur, dio marcha atrás al apoyo a Guatemala, pues no quería un centro de poder en Centroamérica que pudiera competir con el de Washington y a la larga interferir con el canal interoceánico, por lo que optaron por apoyar a México. Drama se complicaba, Guatemala presentó en enero de 1882 un proyecto de tratado por el que se aceptaba que Soconusco y Chiapas eran parte de la República Mexicana a cambio de una indemnización, no porque Guatemala vendiera territorio, sino como un acto de buena voluntad hacia México, al ver que este no cedería ante las presiones centroamericanas, propuesta que fue completamente rechazada por México. Lo cierto es que Guatemala designó como negociador al diplomático Lorenzo Montúfar, un experto que representó un dolor de cabeza para México, cuyos alegatos eran certeros y astutos y que sin duda alguna estaban convenciendo hasta los más incrédulos que Chiapas era históricamente una parte de Guatemala. Y entonces, Barrios apareció directamente en Washington, anunciando que Guatemala desistía de su reclamo territorial de Chiapas y Soconusco, temas que lo distraían de su verdadero deseo, la unión con el resto de países centroamericanos. Montúfar, que tenía el caso en la bolsa, se vio obligado a abandonarlo y en protesta presentó su renuncia y se refugió en Costa Rica. El 27 de septiembre de 1882 se firmó el Tratado de Límites con Guatemala en la Ciudad de México. Además de conservar el Soconusco y Chiapas, Guatemala cedió aproximadamente 24,000 kilómetros cuadrados de territorio, incluso negándose a recibir una compensación, pues no se habría de decir que su paz se compró con dinero, ni que se dieron territorio a cambio de un puñado de oro, poniendo fin así a las disputas vecinales. En 1884, Barrios hizo otro intento para crear, con ayuda estadounidense, un canal interoceánico en Guatemala, fracasando una vez más. Barrios se entregó entonces a llevar a cabo su añorada unión centroamericana, ya fuera por un acuerdo común o por medio de las armas. Con la negativa del resto de países centroamericanos, de México y de los Estados Unidos, el 28 de febrero de 1885 se autonombró Comandante Militar Supremo de la Unión Centroamericana, unión a la que solo se adhirió Honduras. Su idea era que, una vez lograda la reintegración, regresaría con más poder y más armas a reclamar Chiapas.
Sin previa declaración de guerra, el 30 de marzo las tropas salvadoreñas fueron atacadas por Rufino Barrios. Sin embargo, 4 días después, los guatemaltecos fueron derrotados y sorpresivamente, el presidente Barrios perdió la vida en batalla. Inmediatamente después, el nuevo presidente provisional de Guatemala ordenó a sus tropas cesar las hostilidades y anunció el fin de la República Centroamericana. Todos los miembros del gabinete de Barrios fueron despedidos, siendo el fin de esta fugaz guerra, recordada hoy como la intentona de Barrios. El tan añorado canal interoceánico finalmente sería construido sobre Panamá, por lo que se podría decir que ninguno de los sueños de Barrios llegó a concretarse. Wow, pues, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que reflexiono? ¿Qué es lo que digo? Está magníficamente. No, pues, está hermosísimo toda la parte de la historia, tanto de México como la parte de Guatemala, como realmente, a pesar de que hubo bastantes disputas entre México y Guatemala, creo pensar que hasta la fecha de hoy México es el con el que tiene mejores relaciones Guatemala, más que los demás países. También El Salvador tiene muy buenas relaciones tanto con México y Guatemala, toda la parte de El Salvador. Y pues muy interesante la parte de la disputa de que querían apoderarse, por así decirlo, Guatemala de la parte de Chiapas. Y pues al día de hoy sabemos que Chiapas todavía pertenece a la parte de México y ya delimitaron Guatemala, delimitaron parte de Guatemala y que Guatemala es de Guatemala y la parte de Chiapas, que al día de hoy sabemos que Chiapas pertenece a México. Pero sí fue muy interesante toda esa parte de la disputa. Voy a investigar un poco más acerca de cómo fue la disputa a más a fondo entre del territorio de Chiapas, de cómo Guatemala quería estar quería que Chiapas perteneciera a Guatemala más que a México. Lo voy a investigar un poco más para estar más informado de esa parte que se me hace muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces pues, sería todo, chapines. No olviden comentar y igual recomendar libros, videos, todo lo que gusten. Wow, pues estoy totalmente sorprendido cada vez. Estoy un poco cansado, un poco desvelado, pero aquí estamos, manitas arriba. Bye.